Soy la profesora Lisbeth Naranjo Albarrán de la Facultad de Ciencias y mi área de especialización es estadística. Y pues les agradezco mucho a los organizadores de este congreso de invitarme y permitirme hablarles de algunos de los temas en los que yo he estado trabajando recientemente y compartirles algo de uno de los trabajos que hemos hecho. Y bueno, espero también que esto pueda ser de interés para los alumnos. Les voy a hablar un poco de lo que es la estadística bayesiana para motivar un poco a los alumnos que se animen a estudiar esto. Hablaré también de una cosa que se llama modelos de Markov ocultos y de los errores de medición y una aplicación de una de las cosas que hemos desarrollado recientemente junto con otros colegas. Bueno, entonces, bueno, primero, ¿qué es la inferencia bayesiana, no? Para introducir un poco a los alumnos, es cuando hablamos de estadística, nosotros consideramos que tenemos un conjunto de variables aleatorias, una muestra. Usualmente pedimos que sea representativa y suponemos que viene de una función de densidad de probabilidad, donde el parámetro pertenece a un espacio paramétrico en un conjunto o bajo cierta dimensión. El problema en estadística se reduce a hacer inferencias sobre el parámetro o vector de parámetros, porque en la vida real no lo conocemos, ¿no? Entonces, tenemos una muestra y a partir de esta muestra nos interesa hacer estas inferencias. Les interesa dar un valor aproximado de lo que debería de valer este parámetro o vector de parámetros. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Tenemos una proporción de enfermos y en una población y un día examinamos a 10 sujetos, ¿no? Entonces denotamos a X1 hasta X10 los sujetos y decimos que va a valer 1 si este sujeto está enfermo y va a valer 0 si este sujeto está sano. En este ejemplo tan sencillo estaríamos hablando de una distribución Bernoulli y nuestra pregunta es ¿cuánto vale el parámetro? ¿No? Si esta fuera, digamos, una muestra representativa, nos necesitaríamos hacer inferencias acerca de cuál es el valor verdadero de este parámetro. Lo que hacemos en estadística bayesiana es que modelamos la incertidumbre acerca de este parámetro utilizando métodos probabilísticos. Suponemos que este parámetro teta en realidad es una variable aleatoria que tiene una distribución de probabilidad y utilizamos el teorema de Bayes para hacer las inferencias acerca de este parámetro. Entonces nos interesa encontrar una distribución de probabilidad acerca del parámetro condicionada a que tenemos una muestra observada. Entonces, aquí tenemos varias probabilidades que les llaman de esta manera. Una es la distribución de probabilidad inicial, que es la distribución acerca del parámetro que tenemos desde un inicio, ¿no? Esto es independiente de la muestra observada. Y si es independiente de la muestra observada, esta viene de otra información, de una información inicial, información adicional. Usualmente la podemos tomar de datos históricos, de información acerca del experto o de otras fuentes que no sean la de la muestra observada. Se basan en experiencias previas. Luego, construiremos una distribución de probabilidad que le llamaremos distribución de probabilidad final o a posteriori. Y esta se obtiene aplicando precisamente el teorema de Bayes, ¿no? A partir de la distribución inicial, a partir de nuestra verosimilitud, que sería esta probabilidad de X dado teta, esta va a ser nuestra muestra observada, la información de nuestra muestra observada, y una distribución marginal, P de X, que construimos a partir de integrar esta a priori con la verosimilitud. Entonces, la diferencia en esta estadística bayesiana es que estamos dando esta información inicial acerca del parámetro. Supongamos, por ejemplo, que le preguntamos a un experto en el tema, ¿no? Con este ejemplo de los enfermos, y que el experto en el tema nos dice cuál es la distribución de probabilidad acerca del parámetro y nos dice que tiene un comportamiento como beta, 2, 2, ¿no? Esta le llamamos distribución a priori o distribución inicial. Bueno, traducir esa información que nos diga el médico o el experto en el tema, ¿no? O a traducirla a una distribución de probabilidad, pues es trabajo de nosotros, de los estadísticos, ¿cómo lo traducimos, no?
Ahí a este procedimiento se le llama elicitar. Entonces, construimos la distribución a posteriori de teta, y esta es la distribución de probabilidad de teta condicionada a la muestra. Aplicando el teorema de Bayes, nosotros tenemos la distribución a priori, que es la información que nos dijo el experto, que es una distribución beta 2,2. La verosimilitud, que la verosimilitud es nuestro muestreo, que son variables aleatorias Bernoullis, que eran los 10 pacientes que habíamos cuestionado para ver si estaban enfermos o sanos. Y en el denominador lo que nos queda es la marginal acerca de la muestra. Y esta se obtiene a partir de lo que tenemos en el numerador en este caso, y estamos integrando sobre el parámetro teta, que el parámetro teta es la probabilidad o la proporción de enfermos, ¿no? Y integramos de 0 a 1. Bueno, haciendo un poco de cálculos, esto lo que nos dice que es proporcional a esta cantidad que depende del parámetro. Y cuando hablamos de proporcionalidad en el caso de estadística bayesiana, que es muy común trabajar con estas cosas, es que nos quedamos solamente con esta parte que está relacionada con nuestro parámetro de interés. Y el resto, pues, es lo que nos va a permitir que integre uno, ¿no? Y que se le llama una constante de proporcionalidad. Esta forma de esta distribución tiene una forma de una distribución beta. Y esta distribución beta es a lo que llamaremos la distribución a posterior. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en estadística bayesiana? Partimos de una muestra aleatoria, ¿no? Mis personas enfermas o sanas. Utilizamos la información adicional de los expertos, del experto en el tema, de los datos históricos. Y calculamos una distribución a posteriori o distribución final utilizando estas dos fuentes de información. Esto, dependiendo cómo sea la distribución inicial, dependiendo cómo sea la muestra, pues se conjuga y nos da una distribución final. Noten que en estas gráficas, por ejemplo, la distribución a priori es la rojita, la línea roja, la posteriori es la azul, la verosimilitud es la negra, y la a priori, pues es información inicial, esa no va a cambiar. Pero de acuerdo a cómo sea la muestra observada, pues la verosimilitud, que es la línea negra, va a ir cambiando, ¿no? Si yo observo 0 enfermos, o si observamos 2 enfermos, o 5 enfermos, o 10 enfermos, la verosimilitud va a ir cambiando. Y esta distribución a posteriori va a ser una, pues, se calcula a partir de estas dos fuentes, de la verosimilitud y la a priori, y de alguna manera va a tomar esta información de estas dos fuentes. Entre mayor información a priori, pues va a tener mayor impacto en la posterior. Entre más datos tengamos en la verosimilitud, pues también va a tener mayor impacto en la posterior. Esto es más o menos lo que se hace en estadística bayesiana, ¿no? Un ejemplo sencillo. Bueno, les voy a hablar de una cosa de las que yo he estado trabajando en los años recientes, que son los errores de medición. ¿Por qué errores de medición? Porque, o sea, sabemos que en estadística, cuando obtenemos nuestra muestra, hay un error implícito, ¿no? Y bueno, este error, utilizamos distribuciones de probabilidad o errores aleatorios para mostrar esto. Pero en ocasiones también puede ocurrir que el proceso de la recolección tenga un error adicional. Un error adicional que puede ser que lo que puede causar es una falta de precisión en nuestras estimaciones, puede causar un sesgo mayor. Y entonces en las estimaciones acerca de los parámetros, y estos errores pueden ocurrir por errores de instrumento, a lo mejor por la calibración de los instrumentos en los que utilizamos para medir, o errores de muestreo en la recolección de los datos. Estos errores de medición que sabemos que pueden ocurrir o que ocurren en algunos escenarios, dan lugar a una variable de interés que le diremos variable sustituta o variable sujeta a error. Nosotros vamos a construir unos modelos que se llaman modelos con errores de medición. Y aquí estos modelos de errores de medición tienen básicamente tres características. Una es que tenemos que definir un modelo que se le llama el modelo verdadero o el modelo estructural. O sea,
el modelo que supondríamos si los datos no estuvieran sujetos a error, si hubiéramos hecho un muestreo perfecto, si hubiéramos hecho una recolección de los datos, o si nuestro instrumento de medición estuviera completamente calibrado. A este le llamaremos el modelo estructural y es el modelo que supondremos si nuestros datos hubieran, si nuestro muestreo hubiera estado bien calculado, nuestros datos no tuvieran este error. La segunda característica que tendrán estos modelos sería un error de medición. Este error de medición lo que nos dice es la relación que existe entre el valor verdadero y el valor observado. O sea, ¿cómo lo vamos a relacionar? ¿A través de qué? Puede haber varias formas de relacionarlo, ¿no? Ahorita veremos un ejemplo. Y el tercero sería información adicional o supuestos adicionales que nos van a ayudar a corregir el error de medición. O sea, si nosotros sabemos que hay un error de medición es porque tenemos esa información extra, ¿no? Porque a lo mejor sabemos el conocimiento de los parámetros del error de medición y sabemos cuánto es el error, la probabilidad de que haya un error de medición en este caso o algún parámetro relacionado con la varianza o el sesgo. También puede ser que tengamos variables replicadas o variables repetidas o mediciones repetidas, entonces esto nos permitirá corregir esos errores. Podremos tener un error estándar asociados a las variables sujetas a errores. Podríamos hacer un ejercicio que se llama de validación interna o externa, o sea, hacer pruebas adicionales para comprobar con instrumentos mejor calibrados para comprobar si realmente hay un error o un error. O otro tipo de variables instrumentales, ¿no? En algunos escenarios a veces podemos tener una cosa que se llama una goal estándar o benchmaker, me parece que se llama así. O sea, el experto en el tema o una prueba completamente precisa y exacta que no tiene error. Y a partir de ese hacer como una validación de nuestra muestra a ver qué tanto error cometimos en nuestros datos. Por ejemplo, ¿no? Podríamos tener un modelo de regresión lineal que sería el verdadero. Y supongamos que X1 no se conoce, pero en su lugar se observa un valor aproximado que se le llama W. Esta se le llama la variable sustituta. Y supongamos que el error, que se sabe que tenemos un error de medición, es que esta W, que es la sustituta, es igual a una X1 más un error aleatorio o cualquier otra cosa, ¿no? Una variable aleatoria. O sea, la X1 no la conocemos, pero en su lugar conocemos la W1, que sería la sustituta. Entonces, aquí nosotros podemos construir nuestro modelo estructural, que sería nuestro modelo de medición. Primero, nuestro modelo estructural sería, pues, suponiendo que si conociéramos exactamente todos los valores, entonces la X1 la conoceríamos y la X2 también, entonces podríamos hacer nuestro modelo de regresión lineal. En nuestro modelo de regresión lineal, pues siempre utilizamos supuestos, y los supuestos son que el error aleatorio se distribuye normal, con media cero, varianza constante, y estos errores son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Entonces, ese sería nuestro modelo estructural, ¿no? El modelo verdadero, suponiendo que X1 es que está completamente conocida, y bueno, que X2 también es completamente conocida. Pero en este ejemplo, como sabemos que hay un error de medición, en realidad, en vez de observar la X1, nosotros observamos W1. Y si consideramos que este error de medición tiene esta forma aditiva, entonces este sería mi modelo con error de medición. Para esto tenemos que dar información adicional. Y la información adicional podría ser que estas UIs, que son errores aleatorios, tengan una distribución normal con media cero, varianza sigma cuadrada del error. Pero aquí tendríamos que dar más información acerca de esta varianza, ¿no? ¿Qué tanto fue el error de medición, grandote, chiquito? O tendríamos que dar mayores restricciones acerca de esta varianza relacionada con el error. De aquí nos sirve mucho la estadística bayesiana. Bueno, esto también se puede resolver utilizando métodos frecuentistas o no bayesianos. En bayesiana lo que podremos hacer es introducir o suponer que este error aleatorio tiene una distribución de probabilidad adicional
o darle valores específicos a los parámetros relacionados a esta distribución a priori. ¿Qué pasa si nosotros no corregimos el error? Entonces puede haber un problema muy grave. Por ejemplo, determinar, podríamos tener problemas y entonces tendríamos que determinar cuáles serían las consecuencias de si ignoramos estos errores de medición, o tendríamos que determinar cómo corregirlos, porque si hay errores de medición, si yo meto datos con error, entonces voy a obtener resultados con error. Entonces tratamos de que esto no suceda. Entonces hay formas de corregirlos y una forma de corregirlo es introducir o trabajar con estos modelos. Los efectos puede haber varios efectos, ¿no? Podemos obtener estimaciones más débiles acerca de la relación entre las variables explicativas y la variable respuesta. O podemos tener estimaciones con sesgo. Una cosa que utilizaremos adicional y quisiera hablar acerca de esto es una cosa que se llama modelos de Markov ocultos. Un modelo de Markov oculto es una herramienta para representar distribuciones de probabilidad sobre una sucesión de observaciones. Notemos esta gráfica. Lo que usaremos en esta gráfica es la forma como representaremos un modelo de Markov oculto. Las YZTs van a ser nuestras variables aleatorias observadas o observables. Y en las CDTs le llamaremos nodos ocultos, ¿no? Serán nuestros nodos ocultos o estados ocultos. De ahí el nombre del modelo de Markov oculto. Este proceso, el proceso de los estados ocultos, supondremos que sigue la propiedad de Markov. Y esta propiedad de Markov lo que nos dice es que dado el valor del pasado, al tiempo t-1, el valor actual al tiempo t es independiente de todos los estados anteriores. Entonces, este nodo oculto seguirá la propiedad de Markov. Las salidas cumplen esta propiedad. Aquí hay varias relaciones de independencia. Las flechas en la gráfica muestran un sentido de dependencia condicional. Por ejemplo, lo que nos dice es que C de 2 depende condicionalmente de C de 1, ¿no? Y de 2 depende condicionalmente de C de 2 y así sucesivamente. O sea, las relaciones que existen entre los estados ocultos y los observaciones presentan dependencias condicionales. El proceso de estados ocultos cumple la propiedad de Markov. Y bueno, hay cosas interesantes respecto a esto, ¿no? Esta representación gráfica o esta gráfica también se le llama modelo gráfico probabilístico. Es un caso particular de una red bayesiana y ya les mencionaba, ¿no? Muestra dependencias entre las variables del modelo y entre los nodos ocultos que estamos utilizando. La distribución conjunta de las observaciones y los estados, bueno, la podríamos representar como este conjunto de probabilidades condicionales. Y el modelo también es un caso particular de un modelo de espacio de estados, cuando el espacio de estados pues, puede ser continuo, discreto. Bueno, les voy a mostrar un ejemplo de conjugando todas estas cosas de las que acabo de hablar, ¿no? De estadística bayesiana, de errores de medición y modelos de Markov ocultos. Este es un trabajo que hicimos con unos colegas de la Universidad de Extremadura en España y la doctora Ruth Fuentes de la Facultad de Ciencias UNAM. Aquí pueden descargar los programas en R, en JAX, que es un software que se utiliza para estimación bayesiana. Entonces, la idea es la siguiente. Tenemos un conjunto, esta es una aplicación de datos reales. Lo que nos interesa es el monitoreo de la progresión de la enfermedad de Parkinson basada en características extraídas de grabaciones de voz. Y lo que hicimos fue proponer un modelo de Markov oculto no homogéneo con espacio de estados continuos. El modelo considera varias características importantes, algunas de las que ya he hablado. Lo que va a decir es que la variable respuesta está sujeta a un error de medición. ¿Por qué? Porque el comportamiento debería ser monótono, no decreciente, y en realidad no se cumple, ¿no? Y
Y las características que utilizaremos se basan en replicaciones. También hace rato mencioné replicaciones, que era un poco para corregir los errores de medición o medidas correlacionadas. Bueno, esta enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa. Debería decir que esto es antes del COVID, ¿no? Porque ahora el COVID se ha convertido en un problema quizá mayor. O que genera otros problemas. Entonces me salto un poco esta diapositiva para ver algunas cosas. La enfermedad del Parkinson se caracteriza por deficiencia de dopamina, no existe curación, el tratamiento se basa principalmente en levodopa y tiene como consecuencias alteraciones en el movimiento, temblor en el reposo, rigidez, movimientos lentos, postura inestable. El diagnóstico puede ser difícil y costoso y no se tiene un biomarcador. Nosotros utilizamos las grabaciones de la voz porque así como los músculos se dañan, pues también los músculos de la voz se dañan. Entonces lo que nos interesaría es encontrar algún biomarcador o que nos permita clasificar entre sanos y con pacientes con Parkinson. Aquí está cómo se vería estas ondas de un paciente sano con un enfermo. Entonces, estas medidas extraídas de grabaciones de voz las vamos a considerar y nos van a ayudar a discriminar a personas sanas con enfermas. Y esto es algo que hicieron en el Parkinson Voice Initiative y grabaron muchas voces y también es lo que buscan construir un biomarcador. Nosotros utilizamos esta base de datos. Es una base de datos de 42 sujetos sin tratamiento diagnosticados con la enfermedad de Parkinson en los últimos 5 años. Fueron reclutados en 6 centros médicos de Estados Unidos y se le realizó un examen físico y se obtuvo un marcador que se llama UPDRS. Este marcador se basa en un cuestionario que está relacionado con características motoras y características emocionales también o estados de ánimo. A estos pacientes se les dio el seguimiento durante 6 meses y se les realizó el cuestionario al inicio del estudio, más o menos a los 3 meses y a los 6 meses posteriores. Entonces aquí están los 42 pacientes y también se les hizo la grabación de las voces. Cada semana se hicieron 6 grabaciones con la A sostenida. Tenían que grabar la A sostenida durante unos segundos y cada semana hicieron este tipo de grabaciones y son 6 grabaciones en cada día porque, digamos, ponían a grabar a la persona y así, digamos, reposo de unos segundos o minutos y después otra vez, bueno, vamos a repetir otra vez, ¿no? Estas se llaman medidas repetidas. Hasta 6 veces hicieron las grabaciones. Entonces, estas grabaciones se tienen más o menos cada semana, varía 7, 8 días, hasta 9 días o un poquito más. En este ejemplo solamente trabajamos con las grabaciones al inicio, a los 3 meses y a los 6 meses. Las demás las descartamos en este trabajo que hicimos. Este marcador UPDRS es un marcador que monitorea la progresión de la enfermedad de Parkinson. Entonces, ya lo comenté, se aplica en cuestionarios y se divide en secciones de comportamiento, del humor, de las actividades motoras. Y también hay una parte que se basa en un cuestionario por el médico. Se evalúa mediante entrevista y exploración, y este UPDRS refleja la presencia y la severidad de los síntomas, tanto motores como no motores. El UPDRS más o menos en estos 42 pacientes se ve así, ¿no? De la parte motora y la parte total, motora que incluye la motora y no motora. Entonces, lo que ustedes pueden notar es que este UPDRS en algunos pacientes crece y decrece, en algunos pacientes decrece y vuelve a crecer. Y este es un patrón un poco no esperado, porque lo que se esperaba es que como es una enfermedad neurodegenerativa, lo que se esperaría es que estos pacientes que están sin tratamiento empeoren cada vez. Entonces, el que tengan un comportamiento que decrezca y crezca es algo extraño. Entonces, lo que suponemos nosotros es que hay errores de medición. ¿Por qué puede ser? Por a lo mejor el médico, en el momento en que se le realizó la prueba, a lo mejor ese día el paciente tenía
buen estado de ánimo y estaba en buenas condiciones y contestó favorable a todas las preguntas. O a lo mejor ese día tuvo un mal día y entonces pues contestó muy mal a todo el cuestionario. ¿Qué es lo que hicimos? Pues modelar este UPDRS utilizando las grabaciones de voz. Hay 16 características acústicas de la fonación A. Con estas 16 características nosotros consideramos la variabilidad de intrasujeto. Consideramos que el supuesto, el que UPDRS es una variable que es monótona, no decreciente en el tiempo, pero que está sujeta a error, a un error de medición, que el comportamiento debería ser completamente monótono, no decreciente, pero los comportamientos que aparecen son que crece y decrece, y eso hay un error, no podemos volver a repetir el experimento. Sería poco ético volver a quitarle el tratamiento a estos pacientes. Entonces tratamos de corregirlo o tratamos de ver cuál sería la trayectoria verdadera. Entonces nuestro supuesto de monótono no decreciente está aquí, que es el UPDRS. Los pacientes no están en tratamiento, entonces empeoran con el tiempo, ¿no? Entonces el UPDRS debería ser mayor o igual en cada instante, al siguiente momento de observación. Vamos a considerar que Y es una variable latente no observada, que sería el valor verdadero, pero no lo observamos. En su lugar nosotros observamos otra cosa. Pero esta la vamos a relacionar a un conjunto de características X, que van a ser nuestras características acústicas, y otras características Z, que van a ser nuestros géneros y edad, y probablemente otras variables que tengamos. Entonces construimos un predictor lineal, y nosotros suponemos que al inicio de este estudio, esta variable, que es una variable latente no conocida, va a ser, en el proceso de Markov oculto, va a corresponder a un estado, al primer estado no observado, que es que sería el primer nodo oculto. Y para los tiempos posteriores supondremos que esta es una tendencia no decreciente, y utilizamos supuestos de normalidad. Estos supuestos de normalidad son fuertes. Probablemente podemos haber utilizado otros, ¿no? Para nuestro modelo de error de medición en la variable respuesta, entonces supondremos un error aditivo. El error, la variable con error es la Y asterisco, y la variable que es la verdadera no decreciente es la Y. En la Y asterisco, si nosotros suponemos un error de medición, entonces esta Y asterisco, dado que es la sujeta a error, entonces puede tener comportamientos distintos, que crezca y que decrezca y crezca, perdón, o que decrezca todo el tiempo, o que crezca todo el momento, o sea, no tiene una restricción al respecto. Y ese es el comportamiento en realidad que nosotros observamos, pero este es el que tiene un error de medición. Luego, las replicaciones o las variables explicativas, que son las características de Bond, son 6 grabaciones que nosotros consideramos, y también suponemos que siguen esta idea del error aditivo, que son nuestras replicaciones, nuestras grabaciones. Nuestra representación gráfica de manera específica para este modelo sería este. Es un modelo de Markov oculto. El patrón verdadero no lo conocemos, que serían las Y, que sería el estado de la enfermedad que realmente tiene el paciente. En su lugar nosotros observamos las Y asteriscos, que siguen un comportamiento que crezca o decrezca. Lo relacionamos a nuestras replicaciones que son las características de voz, en realidad representan una característica específica de voz que tampoco conocemos, pero en su lugar sí tenemos las replicaciones, que son las X. Y bueno, otras características adicionales que pueden ser la edad o el género, que serían las Z. Bueno, función de verosimilitud, que es nuestras dependencias condicionales, y obtuvimos algunos resultados. Me voy a saltar un poco esta parte, pero bueno, una cosa aquí importante es que las restricciones que nosotros pusimos de replicaciones, de dependencias condicionales, de no decrecientes, nos permiten calcular un error de medición. Esos son supuestos adicionales que tuvimos que dar como parte de nuestro proceso de estimación en el modelo. Este error de medición nos dice cuánto es un error
relacionado con el UPDRS, de acuerdo a lo que nosotros observamos y lo que debería de ser. Y más o menos nos dice que el error estándar es más o menos de 5, de lo que se aleja el valor verdadero en algunos escenarios. Con lo que nosotros hicimos, nosotros obtenemos algunos perfiles o trayectorias observadas y trayectorias estimadas. Por ejemplo, aquí hay algunos objetos. La trayectoria observada serían los puntitos. Las trayectorias estimadas son las líneas con sus correspondientes percentiles. Entonces, por ejemplo, en este escenario sujeto 17, que el UPDRS crece y decrece, entonces lo que nosotros estamos estimando, este es el observado, los puntos, y lo que nosotros estaríamos estimando es una trayectoria que sería una trayectoria verdadera, una estimación de la trayectoria verdadera de cómo sería la progresión o el deterioro de este paciente de acuerdo a este criterio de UPDRS. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer con esta propuesta es corregir las trayectorias considerando estas características. Y bueno, ventajas. El ajuste es un poco complejo, pero en realidad lo que nosotros propusimos es un diseño que realmente modela de manera apropiada la característica de los datos. Considera los errores de medición, toma en cuenta la variabilidad dentro de los sujetos. En este caso no era necesario información adicional, sin embargo, si nosotros utilizamos supuestos adicionales. Desventajas o inconvenientes, pues supuestos de normalidad y el costo computacional, ¿no? Cuando estamos hablando de estadística bayesiana, pues requerimos calcular distribuciones de probabilidad, como nuestro primer ejemplito de los enfermos. Pero cuando estos modelos se complican y tenemos más parámetros, necesitamos utilizar métodos computacionales para trabajar con estas cosas, ¿no? Y bueno, es un poco de las cosas que yo quisiera comentarles. Ya no me da tiempo de comentarles el otro ejemplo. Y pues solamente me queda agradecerles por la invitación a esta plática y que tengan mucho éxito en el Congreso. Muchas gracias.